Cacalia Teatro presenta Cacalicuentos. Levantad esas tablas, ahí donde está latiendo su horrible corazón. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Primero al comer, luego la moral. Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? To be or not to be, that is the question. El gigante egoísta de Oscar Wilde. Todas las tardes, al salir de la escuela, los niños de una aldea lejana jugaban en el jardín del gigante. Era un lugar bello, con un gran prado donde crecían flores de todas formas y colores. Había flores de aciano, dragones, rosas silvestres, ásteres, violetas, botones de oro y muchas más. El prado estaba rodeado de manzanos, cerezos, duraznos y enormes naranjos. En la primavera esos árboles producían flores delicadas. Los pájaros se posaban en ellos y cantaban tan dulcemente que los niños interrumpían sus juegos para escucharlos. En el verano daba sombra y perfumaban el aire con dulces fragancias. En el otoño, las ramas de los árboles se llenaban de frutas jugosas maduradas por el sol. Aún en el invierno era una temporada feliz en ese jardín, ya que la nieve y el hielo le daban una apariencia mágica. ¡Qué felices somos aquí! Se decían los unos a los otros. Un día el gigante regresó. Había ido a visitar a su amigo el ogro de Cornualles y permaneció con él durante 7 años. Transcurridos los 7 años, había dicho todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió volver a su castillo. Al llegar, vio a los niños jugando en el jardín. ¿Qué están haciendo aquí? Les gritó con voz agria. ¿Quién les dio permiso de usar mi jardín? Les gritó enojado y los niños salieron corriendo. Mi jardín es mi jardín. Ya es hora de que lo entiendan. No voy a permitir que nadie más que yo juegue en él. Luego, el gigante construyó un muro alrededor de su propiedad. Era tan alto que ni un hombre adulto podía subirse. Hizo un letrero que decía: No se permiten extraños. Y lo colgó en el portón del frente que cerró con una cadena. Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían ahora dónde jugar. A menudo se juntaban alrededor del muro del jardín con la esperanza de que el gigante cambiara de opinión. Pero parecía que ese hombre terrible tenía un corazón de piedra. Trataron de jugar en la carretera, pero la carretera estaba llena de polvo y duras piedras, y no les gustó. Una vez terminadas sus lecciones, se acostumbraron a vagar alrededor del alto muro para hablar del hermoso jardín que había al otro lado. ¡Qué felices éramos allí!, se decían los unos a los otros. El invierno llegó y cubrió el país con un manto de nieve. En la primavera, la hierba crecía entre las piedras. Los árboles empezaron a florecer y el sol se asomaba entre las nubes blancas a las que el viento se llevaba con una suave brisa. Pero el invierno se quedó en el jardín del gigante. Los pájaros no se preocupaban de cantar en él desde que no había niños, y los árboles se olvidaban de florecer. Solo una bonita flor levantó su cabeza entre el césped, pero cuando vio el cartel se entristeció tanto pensando en los niños que se dejó caer otra vez en tierra y se echó a dormir. Los únicos complacidos eran la nieve y el hielo. La primavera se ha olvidado de este jardín, decía la nieve, rociando con un polvo blanco toda la extensión del prado. Podremos vivir aquí durante todo el año, decía el hielo, exhalando un suspiro congelado que cubrió de plata los árboles. ¿Por qué no le pedimos al viento del norte que nos acompañe?, propuso la nieve. El viento del norte, que aceptó la invitación, empezó a soplar a través de los árboles y las paredes del castillo, revolviendo la nieve como si fuera harina y cubriendo el jardín con una nube blanca y fría. Este es un sitio delicioso,
Tendremos que invitar al granizo a visitarnos. Y llegó el granizo. Cada día durante 3 horas tocaba el tambor sobre el tejado del castillo hasta que rompió la mayoría de las losas. Y entonces se puso a dar vueltas alrededor del jardín corriendo lo más veloz que pudo. Vestía de gris y su aliento era como el hielo. No puedo comprender cómo la primavera tarda tanto en llegar, decía el gigante egoísta mientras se envolvía en pieles y tristemente miraba hacia afuera. Espero que este tiempo cambie. Pero la primavera no llegó, y el verano tampoco. El otoño dio dorados frutos a todos los jardines, pero el jardín del gigante no le dio ninguno. Esto es demasiado egoísta, se dijo. Así pues, siempre era invierno en casa del gigante. El viento del norte, el hielo, el granizo y la nieve danzaban entre los árboles. Una mañana, el gigante yacía despierto en su cama, cuando de repente escuchó una música melodiosa. Sonaba tan dulcemente en sus oídos que creyó que era la corte de músicos del rey que pasaba por allí para anunciar la llegada de la primavera. En realidad solo era un jilguerillo que cantaba ante su ventana, pero hacía tanto tiempo que no oía cantar un pájaro en su jardín que le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza, el viento del norte dejó de rugir y un delicado perfume llegó hasta él a través de la ventana abierta. Creo que por fin ha llegado la primavera, dijo el gigante, y saltando de la cama miró el exterior. ¿Qué es lo que vio? Vio un espectáculo maravilloso. Por una brecha abierta en el muro, los niños habían penetrado en el jardín. Habían subido a los árboles y estaban sentados en sus ramas. En todos los árboles que estaban al alcance de su vista había un niño, y los árboles se sentían tan dichosos de volver a tener consigo a los niños que se habían cubierto de capullos y agitaban suavemente sus brazos sobre las cabezas de los pequeños. Los pájaros revoloteaban y parloteaban con deleite, y las flores reían irguiendo sus cabezas sobre el césped. Era una cena encantadora. Solo en un rincón continuaba siendo invierno. Era el rincón más apartado del jardín, y allí se encontraba un niño muy pequeño. Tan pequeño era que no podía alcanzar las ramas del árbol, y daba vueltas a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol seguía aún cubierto de hielo y nieve, y el viento del norte soplaba y rugía en torno a él. Sube, pequeño, decía el árbol y le tendía sus ramas tan bajo como podía, pero el niño era demasiado pequeño. El corazón del gigante se enterneció al contemplar ese espectáculo. Qué egoísta he sido. Ahora comprendo por qué la primavera no ha venido hasta aquí. Voy a colocar al pobre pequeño sobre la copa del árbol. Derribaré el muro y mi jardín será el parque de recreo de los niños para siempre. Estaba verdaderamente apenado por lo que había hecho. Se precipitó escaleras abajo, abrió la puerta principal con toda suavidad y salió al jardín. Pero los niños quedaron tan asustados cuando lo vieron que huyeron. No tengan miedo, no se vayan, gritó el gigante. No quiero asustarlos. Finalmente he comprendido que sin ustedes no hay primavera. El invierno había regresado al jardín. La nieve y el hielo una vez más cubrieron los árboles y ya estaban tejiendo su alfombra de frío. Solo el niño pequeño no corrió, pues sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no vio acercarse al gigante. Y el gigante se deslizó por su espalda, lo cogió cariñosamente en su mano y lo colocó sobre el árbol. El árbol floreció inmediatamente, los pájaros fueron a cantar en él y el niño extendió sus bracitos, rodeó con ellos el cuello del gigante y le besó. Cuando los otros niños vieron que el gigante había cambiado, volvieron corriendo y la primavera volvió con ellos. Desde ahora, este es su jardín, queridos niños, dijo el gigante, y cogiendo una gran hacha derribó el muro. Y cuando al mediodía pasó la gente yendo al mercado, encontraron al gigante jugando con los niños en el más hermoso de los jardines que jamás habían visto. Durante todo el día estuvieron jugando y al atardecer fueron a despedirse del gigante. Pero,
¿Dónde está su pequeño compañero, el niño que subía al árbol? Preguntó. El gigante era a este al que más quería porque lo había besado. No sabemos, Contestaron los niños. se ha marchado. Tienen que decirle que venga mañana sin falta, Dijo el gigante. Pero los niños dijeron que no sabían dónde vivía y nunca antes lo habían visto. El gigante se quedó muy triste. Todas las tardes, cuando terminaba la escuela, los niños iban y jugaban con el gigante, pero al niño pequeño que tanto quería el gigante no se le volvió a ver. Era muy bondadoso con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y a menudo hablaba de él. ¡Cuánto me gustaría verlo!, solía decir. Los años transcurrieron y el gigante envejeció mucho y cada vez estaba más débil. Ya no podía tomar parte en los juegos. Sentado en un gran sillón, veía jugar a los niños y admiraba su jardín. Tengo muchas flores hermosas, pero los niños son las flores más bellas, decía. Ya no detestaba el invierno, pues sabía que no es sino la primavera adormecida y el reposo de las flores. Una noche de invierno, cuando el hielo había tenido el placer de escarchar los árboles, el gigante miró por su ventana. Apenas podía creer a sus ojos. En la esquina más distante del jardín vio un árbol completamente lleno de flores. Las ramas brillaban como si fueran oro y las flores, había muchísimas de ellas, eran plateadas. El gigante salió a ver más de cerca. Se asombró aún más con lo que vio enseguida. ¿Cómo puede ser esto?, se preguntó. Habían pasado tantos años y el niñito se veía exactamente como la primera vez que el gigante lo vio. Dime, querido niñito, ¿cómo es que el tiempo parece haberse detenido para ti? Mira mi cabello. Ahora todo es blanco y mi cara está llena de arrugas. Tú, sin embargo... El niño le sonrió al gigante. Soy el espíritu de la bondad, y para mí el tiempo no existe. Te he estado observando todos estos años para ver si de verdad habías cambiado. Ahora estoy convencido. Y porque una vez me dejaste jugar en tu jardín, he regresado a invitarte a que vengas y juegues en el mío. Acepto con mucho gusto. Gracias, dijo encantado el gigante. Pero, ¿dónde está tu jardín? Al fin de este camino de colores. Y el niño señaló un maravilloso arco iris en el cielo. Ven conmigo, dijo. Tomando al gigante de la mano, el niño lo llevó por un sendero increíble y mágico. Cuando los niños llegaron al castillo la tarde siguiente, encontraron al gigante durmiendo para siempre bajo el árbol de las flores plateadas. Las ramas del árbol se doblaban alrededor de él acariciándolo delicadamente, y un bello arco iris brillaba en el cielo. Fin.